Venga. Bueno, vamos a comenzar con esta emisión de La vida es una fotocopia. Les voy a contar una historia que involucra un montón de ingredientes de los más locos. Geopolítica, Guerra Fría, traiciones, engaños, contratos, carpetazos, yanquis burlados, burocracia soviética, japoneses atrevidos y también videojuegos y mucha pero mucha diversión. Sí, de todo. Va a tener de todo esta columna porque vamos a hablar de la historia de uno de los juegos más fascinantes del mundo y de la historia de los videojuegos. Sí, el mismísimo Tetris. Vamos a hablar del Tetris, vamos a hablar de su creación y de todo lo que pasó en el medio. Bueno, ¿comenzamos? Comenzamos. Para hablar de Tetris, lo primero que tenemos que hacer es traer a la mesa a un señor ruso llamado Alexei Pajitnov. Que durante esta columna lo voy a nombrar de muchas maneras diferentes. Bien ruso. Sí, me anoté acá la fonética. Ahí está el mismísimo Alexei, un matemático soviético que en 1984, que es el año en el que se crea el Tetris, trabajaba en el departamento de informática de la Academia de las Ciencias de Moscú. O sea, era un profe universitario, que además era empleado, como tantos personajes de novelas de Dostoyevsky, era un empleado burócrata soviético. El típico. Sí. El típico. Pero bueno. Sí, que siempre tiene algún problema, que le roban en San Petersburgo, ¿viste? Siempre les pasan estas cosas. Sí. Que hace frío, bueno. Le gustaba mucho a este caballero un juego de bloques que ahí lo estamos viendo, llamado Pentominos, ¿sí? Este juego consistía en ordenar una serie de fichas compuestas por 5 bloques en un tablero. Bueno, ustedes habrán visto en Android. ¿Lo tenés en fichas o en celu? En físico. Bueno, es el Pentominos. De cuando era chico. Claro, él también jugaba cuando era chico. Sí, y de hecho en Android hay muchos juegos de ese estilo, de ordenar fichitas en un tablero, y parece que son como clones de Tetris. En realidad esos fueron anteriores a Tetris. No es que se robaron el Tetris para hacer eso, sino que es al revés. La idea de Tetris está inspirada. Lo que estamos viendo ahora es el primerísimo Tetris que hizo Alexei en una computadora llamada Electrónica 60, que era un clon de una máquina estadounidense que utilizaban en el Departamento de Defensa de los Estados Unidos. Es decir, un ruso se choreó un procesador y lo clonó en Moscú. ¿Sí? Era un clon de una máquina norteamericana que no servía para hacer videojuegos. Pero este tipo se la rebuscó y fíjense que no había gráficos, sino solamente caracteres. Claro. Y eso es el primer Tetris con corchetes y paréntesis y puntitos. No, pero se entiende perfectamente. Se entiende perfecto. Sí. Pero en realidad son todos caracteres, no hay gráfica acá. No, La claro. gráfica tenés que imaginártela. Bueno, lo programó por pura pasión y él no buscaba tener ningún tipo de rédito, sino porque tenía ganas de programar un videojuego. Lisa y llanamente. Le pintó programar un jueguito. Cuando él realiza este juego en la Academia de las Ciencias de Moscú, automáticamente por un tema de leyes soviéticas, le deja de pertenecer a él el juego. Este dato es muy importante. Guárdenlo porque lo vamos a usar dentro de un ratito. Bueno, él programó este juego, se lo mostró a varios colegas que quedaron fascinados, porque era bastante adictivo. Piensen que nunca nadie había jugado al Tetris en su vida, y por más que sea medio tosco en la gráfica, era igualmente muy divertido. Claro. Un amigo le agregó gráficos y ahí la cosa cambió para siempre porque se transformó en un videojuego hecho y derecho. Bueno, como les decía, este juego se convirtió en un furor en el ambiente universitario y empezó a esparcirse en forma de disquetes. Era gratis. Claro. De hecho, el propio Alexei no buscaba rédito económico, como les dije, sino que él quería que se viralice, palabra actual, pero bueno, que aplicaba en ese momento. Y empezó a regalarle disquetes a todo el mundo con el Tetris. Todos estaban locos con este juego tan pero tan adictivo que rompió las barreras de Rusia y llegó a invadir toda Europa del Este. Gratis. Con disquetes truchos. No había nada, Gigante, no ese había nada territorio imaginante. gigante. No había nada de eso. Bueno, cuando se dieron cuenta de que era un furor, la Academia de las Ciencias le cedió los derechos a otra institución soviética llamada el Org. Era una empresa estatal rusa que es la que se dedicaba a la importación y la exportación de software ruso. Ajá. Porque vieron que en algún momento iba a tener un valor económico esto. ¿Sí? Claro. Que la madre Rusia iba a tener algún tipo de ganancia con este invento. Y porque se estaba yendo. Se les había ido de las Estaba manos. haciendo viral. Y era gratis aparte. Claro. Este tipo lo estaba regalando. Era una mina de oro y la estaban desperdiciando. Bueno, en 1986, gran año, porque nací yo. Vos también. No, 85. Ah, Yo también. bueno, bien.
le mandó una copia del Tetris al Instituto de Informática de Budapest, ¿sí? En Hungría, para que lo vean y puedan jugarlo y conocerlo. De casualidad, un tipo llamado Robert Stein, que era presidente de una empresa londinense de software llamada Andrómeda. Ay, me encanta. Gran nombre, gran sí, nombre. me encanta. 1986, imagínense lo que era tener una empresa de software, ¿no? Claro. Todo muy Delirio. todo muy delirio y todo nuevo. Lo vio de casualidad en una computadora y dijo, esto está buenísimo este juego. Dueño de una empresa. Sí, qué ganas de bailar. Les cuento algo, cuando jugaba este Tetris, que ahora vamos a hablar de cuál es este Tetris que Ese estamos es viendo, El original. es uno de los de Family. Claro, de Sí. eso te iba a decir. El de sí. Tengen. Ahora hablamos de esto porque Pero también esto- es de arcade este. Sí, ahora también hablamos de eso. Esta historia ni empezó todavía. Ah, bueno. No, estamos dando contexto. No, Ok. esto ni arrancó. Es Ahora van a ver lo que es. Sigue Sí. siendo hipnótico ver a los Yo los muñequitos, odiaba, esos muñequitos, apretaba rápido para Yo que se también. vayan. Y le decía los boluditos cuando era muy chico. Mi madre se reía. Sí, para que se vayan los boluditos. Bueno, enseguida vio el negocio este Robert Stein. ¿Y qué hizo? Se puso en contacto con los moscovitas, con la Academia de Ciencias, y acordaron una reunión para firmar un acuerdo y distribuir oficialmente el juego. Es decir, empezar a venderlo. Claro. Según palabras del propio Alexei, el pobre tipo no tenía ni idea de lo que era tratar con rusos y enfrentarse a la burocracia rusa. El tipo ni sabía dónde se metió. Viajó para allá, ahí está, el mirá lo que era ir ahí, no hay nada. Bueno, Stein, después de juntarse, se pensaba que era Paxinov el que tenía los derechos de Tetris y firmó un acuerdo con él, pero ese acuerdo no valía nada porque no era él el dueño. El dueño eran los de El Org. Pero él se Claro. juntó con Paxinov. A ver qué onda. Firmó ahí un papel, pero no valía nada. ¿Y qué pasa? No valía nada, pero cuando se enteró de que no valía nada, ya era muy tarde, porque cuando obtuvo ese acuerdo que no valía nada, Stein empezó a llamar a todos los ejecutivos de empresas de software que conocía para revender los derechos. Ah, ¿Sí? Derechos que no tenía en Claro. realidad, porque no eran del ruso que lo creó, eran de El Org, porque la Academia de Ciencias ya los había cedido antes. Claro. le hizo medio una criptomoneda. Sí, pero sin querer. Claro, le vendió algo que en realidad no tenía valor a un precio. Hay tantos chicos de No, esos. no. Hay tantos en la historia. Tranquilos, porque ahora empeora, porque ahora viene Japón dentro de un ratito, que se Sí. suma a esta aventura. Por ahora es Estados Unidos, no, por ahora es Londres y Rusia. Claro. Porque era londinense el tipo. Bueno, Stein, ¿qué hizo? Tenía estos derechos apócrifos y los vendió. Los derechos europeos se los vendió a la empresa Mirrorsoft, que fue el primer Tetris que tuve, lo tuve en una compu, el original de Mirrorsoft, Mirá. Ajá. en una XT Microsistemas. Un día Mirá. vamos a hablar de Este, por ejemplo, microsistemas. ¿viste que apareció acá? Me encanta ese. Ahora hablamos de este Guapo, tipo. guapo. Hank Rogers es este, ahora hablamos Hola, de él. Hank. Y los derechos estadounidenses se los vendió a Spectrum. Spectrum, que era la competencia de la Commodore. Claro. Ah, me suena. Spectrum y Commodore Sí, eran los dos que me suena. competían. Bueno, o tenías la Commodore o tenías la Spectrum en ese Ok. momento. Fue así que Stein vendió los derechos antes de haberlos Chiche obtenido. Hedlund, ¿qué hace ahí? Chiche estaba diciendo memoria. Mirrorsoft y Spectrum lanzaron versiones de Tetris en 1988 creyendo que tenían la autorización, pero en realidad no la tenían. Los rusos firmaron un contrato recién al mes siguiente, cuando el juego ya estaba siendo distribuido. Y ahí empezaron los malentendidos. Claro. Bueno, vamos a los malentendidos. Spectrum, que tenía los derechos, recuerden, en Estados Unidos, le vendió los derechos a Japón a este que veíamos recién, a Hank Rogers. No, este es el ruso. Este es el de El Org. Sí. A Rogers, que estaba vinculado a Nintendo. Ok. Acá se mete Nintendo en esta aventura y es cuando todo se desmadra. Mientras tanto, en Europa, Mirrorsoft, que los tenía, a los de estos derechos truchos, se los vendió a Atari. Ok. Atari O sea, se es las pasaban japonesa vendiéndolo, también. porque era mucha plata. Claro. No, Mucha pero plata. además se están metiendo. No se meten con uno tranqui. Estados Unidos, Japón. Japón, los rusos, Londres. los ingleses. Todo. Sí, O sea, sí. todos con potencias. Bueno, es decir que Nintendo y Atari tenían los dos derechos para editar el juego en Japón. Había algo que no estaba bien. Claro. Estaban coincidiendo, a los dos se lo habían vendido para editar en Japón. Se pisaban entre sí. Después de una disputa legal, se los quedó Atari a los derechos, que al tiempo los vendió. ¿Saben a quién se los vendió? A Sega. Ah, mira qué bien. Ok. No, y una Y cosa de así. locos. Y la idea era editarlos también en PC, y los tenía Nintendo para editar en PC, pero Nintendo nunca, no trabajaba con PC. Entonces se los quiso sacar de encima también. Y los Ok. volvieron a vender. Bueno, el tema acá es que nunca nadie se dio cuenta de que Stein había sido el propietario legal de estos derechos, y después de analizar los contratos, Rogers, el señor de bigotito que vimos antes, Sí.
se dio cuenta de que nadie tenía los derechos. Finalmente ahí le cae la ficha a un ejecutivo de todo lo que estaba pasando. ¿Y qué pasó? Se asustó. Acá esto vale mucho, pero me voy a meter en un problema. Si yo compro esto voy a ganar mucha plata, pero tarde o temprano la voy a tener que pagar. Se me van a venir los rusos encima. ¿Y qué hizo? Tomó la sabia decisión de meter en las negociaciones a los abogados de Nintendo. Tipo, revísenme este contrato y fíjense qué es lo que está pasando acá. De los más bravos de la industria, ¿no? Aparte de los de Nintendo. Y sí, todo un bufete de abogados dedicado Sí. a revisar esto. Bueno, se metió en el medio de Nintendo a revisar estos derechos originales. Y lo que decidió fue también otra jugada maestra, volar a Moscú y reunirse directamente con los soviéticos. Otro más que viaja a Moscú a ver qué pasa. Miren lo que es esto. ¿Se entiende más o menos cómo viene la mano? sí. Aunque Es no un se entienda de quilombo. forma lineal, es un quilombo. Se Sí, Después entiende lo lo que mirás está en el quilombo. pasando. Se entiende que se están comprando. No, es un lío. Comprando y Sí. vendiendo cosas que no tenían, sí, derechos que no claro. tenían. Bueno, él estaba confiado en que iba a obtener los derechos definitivos y legales para poder editar el juego bajo la marca de Nintendo, ¿no? Que era una empresa, sigue siendo, y ya lo era ahí en 1988, una empresa de renombre. Además, Nintendo estaba por lanzar la Game Boy en ese momento. Y el Tetris era un juego ideal para Sí, ser el primero furor. del catálogo. Sí. Claro. Era ideal. No llegaron a tiempo y el primer juego fue el Dr. Mario, que era un juego Ah. parecido. Sí. Por No ahí lo va. recuerdo, pero. Era ordenar, eran tres o cuatro dibujitos y rotándolos para que formen una línea también. Claro. Y con Mario. ok. Siempre le enchufaban a Sí, Mario sí. en un costadito para que haga algo. Porque vende. Eran Era un- unos bichitos y te tiraban las piezas, eran unas cápsulas que Sí. era de un color o del otro, y cuando alineabas 3 o 4 cápsulas del mismo color, matabas al bichito ese. Claro. Pero era claro. el Tetris. Sí, sí, sí. El Tetris con Mario ahí porque Mario era lo que vendía. Y Sí, y lo sí. enchufaban siempre en todas partes. Bueno, cuando llegó a Moscú, Rogers, los rusos le ofrecieron los derechos para todas las consolas que existían en el mercado. Todas. Sega, Nintendo, Tenemos PC, todo. Game Boy. ¿Cómo los Bien. Pero no los tiene Atari, no los tiene Nintendo, no los tiene Sega. ¿Cómo los voy a tener yo? Sí. Bueno, ahí sí seguían cayendo la ficha de que los rusos, tal vez, y esto nunca se supo, estaban jugando a dos puntas. Ellos probablemente sabían lo que estaba pasando. Claro. Pero bueno, eran los dueños originales, estas personitas. Claro. Bueno, en marzo del 88, finalmente Nintendo firma un contrato con los rusos. Nintendo con los rusos. Sí. Sí, para clarificar. Y compran oficialmente todos los derechos para editar el Tetris. ¿Sí? Se los queda Nintendo. Pero Atari era otro gigante de los videojuegos y también tenía derechos. Claro. ¿Qué hace Atari? ¿Qué pito toca en esta historia de Atari? Bueno, Atari ya había empezado a trabajar en la versión de Family Sí. de Atari, que Esa era es la que la que conocemos dijiste, que era la nosotros. original, Sí. que era un clon exacto de la versión de los arcades, de los fichines. Sí. Sí. Porque era de Atari también la de los arcades. Y la de los arcades, sí. De hecho, dice Atari, el org. Si lo Sí. miran ahora van a Ah, ver que mirá, estamos en voy a ruso. mirar Van a el mirarlo org. porque van a ver este tipo de Quiero ver el palabras. org. Electrotécnica es una palabra muy rara, Claro. muy larga, no muy rara, Sí. en ruso. Bueno, comenzó una nueva batalla entre Atari y Nintendo. Mm. ¿Por qué digo nueva? Porque muy poquito tiempo atrás, Nintendo había llevado a juicio a Atari por otro tema. Nintendo era una empresa muy celosa de su catálogo. Ellos habían visto como Como la... ahora. Claro. Claro, por como- eso te decía. como la Atari 2600, ¿se acuerdan? El viejo Atari que, Sí. que estaba en las casas en los Las 80, palancas. con las palancas. Fue una consola que tuvo miles y miles de juegos y se saturó de juegos y eran todos juegos iguales de naves espaciales. Entonces Nintendo no quería que le pase eso y a los desarrolladores terceros, no a los juegos que hacía Nintendo, sino a otras empresas como Acclaim, bueno, Activision y otras empresas, les ponía un requisito de que solamente podían presentar 3 juegos por año para no saturar el mercado. Claro. Y para que no, Amarretes. y para que sea justo para todos. Claro. Muchos pensaban que era injusto. Entonces, ¿qué treta legal se les ocurría? Fundar subsidiarias. Entonces, Atari te editaba 3 juegos, pero creaban una empresa y podían editar 3 más con esa nueva empresa. Claro. Ah. Y eso fue lo que pasó. Fundaron la empresa Tengen. Sí. Tengen había empezado a trabajar con ese Tetris que ya vimos, el Tetris que todos conocimos, el legal para ellos en realidad, el original. Y bueno, Atari había perdido el juicio porque habían logrado hackear el chip para poder crear juegos truchos con ingeniería inversa.
Otro- porque otro Tetris, Sí, sí, trucho, sí. ponele, por decirte Tetris algo, había porque no encontrado tanto. la forma de saltearse el control de cartuchos truchos que tenía Nintendo. Por eso habían ido a juicio antes. Mirá. Y lo perdieron. O sea que las cosas entre Nintendo y Atari estaban bastante mal. Y ahora se sumaba esta disputa del Tetris. Ok. Todo mal. Bueno, en el caso de Atari, como les decía, fundaron Tengen para poder editar juegos nuevos. ¿Y qué pasó? Pasó que salió el juego. Y al poquito tiempo salió la versión de Nintendo. O sea que había dos versiones para Family. O para NES, como lo quieran llamar, para Famicom. Sí, No, esta historia, opinión, que es cada vez más confusa. sí, sí. Es un Aparte, lío absoluto. ya fue, suelten a Tetris. Y todas potencias, porque Y todas potencias de potencias. países, potencias de videojuegos, porque estaba Sega, Atari, Nintendo. Y la de Atari era la mucho mejor, pero era la trucha. Ese era el problema. Bueno, eso pasó mucho. Family tenía juegos truchos que eran mejores que los originales. Claro, bueno, y acá le habían puesto todo el empeño en que sea igual a la de arcade, y lo habían logrado bastante. De hecho, le habían agregado un modo cooperativo que la Claro. Arcade no tenía. Buenísimo. Estaba bárbaro. Me había olvidado de eso. Estaba bárbaro. Bueno, Nintendo que dijo, vamos al juzgado de nuevo. Mm. Pero no llegaron a ir a Otra vez. juicio. Ah. No llegaron a ir a juicio esta vez. Atari aceptó que en realidad los derechos no los tenían ellos y sacaron el juego de las estanterías. Lo quitaron de la venta. ¿Y qué pasó? Era tan bueno que los cartuchos llegaron a valer $300 cada uno. Y O en un sea- depósito de Atari había 260.000 cartuchos a $300 cada uno. Hagan la cuenta. Tremendo. ¿Viste Mo- esas cosas que termina dando la vuelta? No, un montón de plata, muchísima plata. Si alguien se llegaba a enterar de que tenían todos esos cartuchos encanutados, imagínate cómo rompían la persiana. Atari tiene un problema con los cartuchos. Sí, ya Para vamos a bien o hablar para de mal. eso. ¿Qué? ¿Que hay que sopletearlos demasiado? No, No. sacaron fiascos y tuvieron que, bueno, Enterrarlos. enterraron los cartuchos, de cartuchos de té, por ejemplo. No. En el desierto. Emblemático ese caso que Ted, salió ET. la película de T. Atari ET. compra los ET, derechos de T. ET. Atari compra los derechos para editar el juego de T. El juego es un fiasco Mal. Sí. y les sobra 1 millón de cartuchos. ¿Y qué hacen? Claro. Los entierran en Nuevo México. Los En entierran. Nuevo México hay de todo, Los ¿eh? entierran. Ojo. Y se crea un mito alrededor. Claro, el área 51. Entonces contratan excavadoras 30 años después y aparecen los cartuchos enterrados. Claro, No era un porque mito. era un mito, claro. Y no era un mito. Y aparecieron otros cartuchos aparte del DT. Se sacaron de encima un montón de stock que No, tenían. increíble. Bueno, No sabía para ir eso. resumiendo esta super historia, ¿qué pasó? Nintendo se queda con los derechos totales para editar en Family y en Game Boy. ¿Y saben cuánto venden? 3 millones de cartuchos de Family y 40 millones de Game Boy. 40 millones de cartuchos. Fa, es un montón. Una locura absoluta. Pero bueno, tuvieron que pelearla para poder quedarse con todo esto. Volvamos al principio de esta historia. ¿Se acuerdan de Alexei Pajitnov? Sí. El que lo creó. No lo nombramos nunca más, pobrecito. ¿Y? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Cuántos rublos vio por esta historia? Nati. Cero. No. Porque nunca fue de él el juego. No. Pobre Alexei. Es terrible. Creo que nos olvidamos de él. De Atari, Nintendo, Gen Rogers, Chuchu. Nada. Él vio cómo volaban. ¿Vive todavía el Sí, señor? Se debe vive. querer matar cada vez que... Vive, no se quiere matar porque se fue a vivir a Estados Unidos, porque si bien no vio un sope por, Sí. por el Tetris, se hizo de un renombre y de una trayectoria. Claro. Creó el Tetris el tipo y consiguió muy buenos trabajos en Estados Unidos. Ah, bien. O O sea sea que... que- Es millonario. De Se hizo alguna manera u millonario otra se enseguida. salvó. Sí. Está bien. Sí, consiguió muy buenos laburos, pero por Tetris no vio un peso hasta 1996 que los derechos de Elorg cayeron. Ok. Sí. Y ahí... Se liberaron y él los compró junto con Rogers Ah, ok. y fundaron la Tetris Company. O sea que a partir de 1996, si vos querés editar un juego de Tetris o modificarlo o utilizar la marca Tetris, tenés que pagarle a Alexei. Al fin. Está bien. Mirá. Al fin. Che, ¿y no sabes que no hay merch de Tetris? Es muy difícil. No, ¿por qué? Es como el si M&M tiene Hace merch. poco- O sea, podrían ser las piezas de Tetris. Hace poco no Tienen hubo personalidad y todo. una película de Tetris o yo estoy Sí. loco. Vamos a hablar de ellas. ¿Quieren? Hay 2 películas Bueno. de Tetris. Mira, filmografía. Acá está escrito, mira. Mirá, ¿ves? Sí. Bueno, eso es porque te está devolviendo lo que le hiciste Sí, de robarle toma. las preguntas. No, porque aparte vino Sepp y hay que hablar de tirar data, cine hay que un tirar cine. poquito, No puedo hablar de obvio. cine si viene Sepp. Tenemos 2 películas que cuentan esta historia. La primera es un documental del año 2004 que lo vimos en mi casa. Y siempre me impactó cuando lo vi porque ¿Cuál? no podía creer. Se llama From Russia with Love. Ajá. Ah, mira. De Rusia con amor. Que era el eslogan que estaba en la cajita que tiene ahí justo en la mano Samuel. Ah, y te puedes confundir con esas que son tipo, esas que
son películas de amor que pasan en Nueva York Sí. o en París. Y no, de hecho, estas Es imágenes la son de ese historia del documental. Tetris. Ah, ok, Sí, ok. sí, sí, porque es el documental definitivo con todos los protagonistas hablando sobre el tema. Ahí está Henry Rogers, el que fundó con Alexei la empresa y tiene los derechos Ese es ahora. medio División con él. Miami. Sí, Sí, pero sí, son sí. bastante jóvenes, Ese ¿eh? tipo metió como 15 viajes a Rusia, volvía, vean el documental si pueden, está en YouTube. No sé. Volvía con las manos vacías, volvía a ir, en esa rebotaba. época, ese tipo por ahí tenía 22 años. Claro. También, ¿Viste sí. que pasan esos videos que te... Es verdad, que no ¿Qué edad sabes tenían? bien qué edad tiene cada uno. Y en el 2023 sale para la plataforma Apple TV una película llamada Tetris, dirigida por John Baird, que cuenta toda esta historia pero dramatizada. O sea que ya Claro. hay romance, alguien que toma un whisky, Claro. la ciudad de Nueva York destruida, ya se toman algunas licencias, pero, por supuesto. Pero bueno, está la historia esta narrada, una historia de traiciones. Sí, alguna que otra. Acá la idea es que acá dicen que los rusos fueron los que jugaron a Metieron no 2 puntas, 3 puntas. todas las en puntas que realidad. pudieron. Sí. Porque Y nunca bueno. clarificaron lo que pasaba. No. Dejaban que se peleen entre ellos, entre Atari con Nintendo, con la otra, con Sega, con Microsoft, y ellos la veían pasar. No sé, igual capaz que tiene que ver un poco con la idiosincrasia rusa, ¿no? Sí, Como puede esa ser. cosa medio así burocrática y que se terminan perdiendo medio, ¿Sabes lo que pasa? Que hablan en ruso y no les entiendo. no se les entiende nada. Es Es por que eso capaz no que sé. tampoco se entienden, ese es el tema. Claro. Como Entonces hacen no. con las ciudades, ¿viste? Son Que muy lejos. Sí. te muestran, te nombran 5 ciudades y hasta que uno te dice, no, es siempre la misma, pero cada 2 años le cambian San Petersburgo, Leningrado. Leningrado, Stalingrado, Ay, es un y es siempre la pueblo- misma. Es un pueblo complicado, tuvo Sí, pero- mucha... Hagan algo 20 cuadras más para allá, hacen todo en el mismo lugar. Es gigante, Rusia, hacen todo en el gigante. mismo lugar. Y bueno, Sí. pero no se puede vivir en toda Rusia también, es la realidad. Es No. verdad. Y Sí. aparte, cuando te portas mal, te mandan a Siberia. Te hacen Amo bailar la y tenés palabra que bailar como los chaboncitos, Como como los chavos, boluditos. los cosacos. Todo, Los todo. boluditos, sí. Si está viendo mi ¿Ves? madre, se va a acordar. Esos podrían tener muñequito, ¿no la vieron? Es verdad, ¿No es la verdad. vieron? La remera de Tetris, No. como todavía. Mirá ese Tetris, es divino. Sí, del ¿Les pu- espacio. ¿Puedo seguir hablando de mi madre? Sí, claro. De mi, ¿Cómo ma- anda? de mi madre y Tetris. Para eso vinimos. Mi madre sufrió hace muchos años, no lo traje documentado, pero sí. existe, el efecto Tetris. Ah, ¿qué es el efecto? El efecto Tetris es ese efecto por el cual después de jugar muchas horas seguidas a Tetris, Sí. dejás de jugar y seguís viendo fichas caer. Ah, sí, sí, sí. sí. Está Me ha estudiado, Sí. hay trabajos científicos, está comprobado empíricamente que existe el efecto Tetris. De hecho, ella se asustó. Porque Pensó que veía, se había vuelto loca. veía capichas caer. ¡Ah! Veía fichas caer. Y seguís, de hecho lo que tiene el efecto Tetris es que seguís acomodando mentalmente fichas. Sí, sí. Claro. Me gusta igual, a mí Es me que me gustan está los juegos pasando que... ahora, mientras Sí. veo este video, Ves fichas y las acomodás te mentalmente. vas adelantando de dónde tiene que ir, ¿o no? Sí, es muy divertido. Parece que no, parece un juego muy pavo y la verdad es que es súper divertido. Y también te entrena un poco la mente para, Sí, Muchísimo sí. te entrena la para mente. meter los bolsos en el auto, para Sí, Los armar. armarios. Sí. Sí, Sí. sí, agiliza la mente. Yo soy medio pro de estos juegos. Y la estética me encanta. Sí, Así que Tetris for Life. sí. La verdad, bueno, ahí lo vemos. Tetris de Rusia con amor. De Rusia con amor. Bueno, ¿les gustó la historia? Sí. Bastante compleja. Traté de hacerla lo más sencilla Estuvo posible linda. para que se entienda, pero bueno, Pero se entendió. se de entendió, todo. se entendió. O sea, alto culebrón, pero se entendió. Sí. Estuvo buena. Como de entendió. espionaje videojueguil. Es que aparte tuvo el espionaje anterior No, me de los imagino. tipos haciendo ingeniería inversa a un cartucho para ver cómo Claro. saltarse el chip, la verdad. Esta gente de gustó. Atari. En otro programa me acuerdo que traje el tema de Atari, también podemos hablar de Atari, ¿eh? De Yo- Nolan Bushnell. A mí me gusta, Sí. todas estas cosas Sí. me gustan, las curiosidades. El programa que viene hablamos de Atari. Bueno, Sí, se dale, lo prometo. Me gusta. dale.